Argentina, una patria redimida, es el lema de nuestra iglesia fiel. Levantemos de Cristo la bandera, que argentinos transformados se han de ver. Argentina, una patria redimida, es el lema de nuestra iglesia fiel. Levantemos de Cristo la bandera, que argentinos transformados se han de ver. Siempre me sentí deudor y creo con esto estar empezando a cumplir con esa deuda. Porque tuve mucho acceso a la información de lo que significó la campaña realizada en 1954 por Tom Hicks. Y es entonces que a través de este documental que le queremos presentar, vamos cumpliendo con ese dato histórico que para muchos seguramente será novedoso. He hablado con muchísima gente acerca de este evento. Y muchos de ellos van a aparecer, porque aunque ya ancianitos, algunos hasta por los 90 años, sin embargo, ellos fueron llamados y testificaron algo que ustedes verán durante este tiempo. Otros ya partieron con el Señor, pero nos dejaron la grabación antes de ese evento. Y le agrego a eso y las charlas a dos personas que no van a aparecer, pero que vale la pena que los citemos. Uno es el recordado Eduardo Fassini, fue el primer presidente de la Unión de las Asambleas de Dios, y en la otra, la hermana Eugenia Perrone, alguien que se convirtió en la campaña en el año 1954 y hasta el momento de su partida a la gloria, en 1995, estuvo en nuestra iglesia. Con ella conversé infinidad de veces. Con don Fassini, una muy larga charla alguna vez, hablando de esta campaña. Cuando llegamos a la iglesia en el año 1989 a hacernos cargo del pastorado, fue un momento especial, porque esa iglesia que en ese momento estaba en la calle Teodoro García, 3236, lo conocían como el sótano santo, porque estaba en una casa antigua con un desnivel profundo hacia el subsuelo, y ahí funcionaba la iglesia. En esa iglesia se organizó la campaña de Tommy Hicks. Ahí se hicieron reuniones de oración, muchos pastores, quienes estaban encargados de la organización básica de la campaña, el hermano Tommy Hicks. Estaban en ese lugar preparando lo que iba a ser una campaña especial, un antes y un después para el pueblo evangélico aquí en la Argentina. Esa locación ya no nos pertenece, estamos en otro lugar, estamos con otras circunstancias, pero siempre vamos a recordar ese lugar donde se gestó y en donde, como detalle, hasta algún día pensaron que se estaba prendiendo fuego en una de esas reuniones de oración. Y los vecinos, no la gente que estaba adentro, los vecinos llamaron a los bomberos. Mi familia participó activamente en el evento de Tommy Hicks. De hecho, todos los integrantes de la familia estuvieron las 54 noches en la campaña. Ahí en esa foto familiar, al medio en la mesa está el evangelista Tommy Hicks, a su derecha están los pastores Luis Stokes y su esposa, y a la izquierda, bien a la izquierda, Sorensen, que fue el traductor de la campaña. Pero me quedo con los que están parados atrás, y allí lo van a ver ustedes remarcados. Ahí aparece mi abuelo, mi abuela, mi mamá y mi papá, que en ese entonces eran novios. Mi abuelo fue parte de la organización y en muchísimas de las fotos que hay de la campaña, él aparece allí.
Y mi papá fue lo que en aquel tiempo se llamaba ujier, ahora lo llaman colaborador. Y casi todas las noches, o la gran mayoría de las noches, a él le tocó ser el colaborador de plataforma. O sea, el que le extendía la mano a alguien para subir, o el que alcanzaba el micrófono al predicador, es decir, esos detalles de un colaborador que está arriba de la plataforma. Obviamente que todo eso fue material que ellos me lo contaron tanto, tanto y tanto, porque lo vivieron ahí arriba, cada noche, porque estuvieron presentes todas las noches. Una quinta que estuvo ahí es mi tía, que después va a aparecer en este video porque ella aún vive, y entonces nos va a contar mucho de lo que aconteció en aquel instante. Pero ellos estuvieron toda la vida allí, toda la campaña allí, y lo que me contaron durante toda la vida fue tanto, tanto, que es lo que yo decía antes, me he sentido deudor de contarles a todos lo que ocurrió en el año 1954 en la campaña encabezada por el evangelista Tom Hicks. Decía antes que habíamos llegado en el año 1989 a la iglesia. Y por ser la iglesia en la que se concentró toda la organización de la campaña, allí había muchas cosas, muchos documentos, muchas cosas que nos remitían a la campaña, porque al estar además cerca del estadio donde se iba a realizar, muchas cosas se guardaron allí. Y bueno, esto hace que la campaña sea más cercana a nosotros, quizás no por la fecha en que se realizó, porque no tenemos conciencia de haber vivido ese tiempo, porque somos descendientes de quienes lo vivieron. Pero entre las cosas que en la iglesia estaba, y en ese momento eran muchos, están estos bancos sobre el cual nosotros uno estamos sentados. Esos bancos formaban parte de la iglesia. Este banco nos recuerda lo mucho que se trabajó, no solo en nuestra iglesia, sino en nuestra iglesia y puertas afuera, llevando el mensaje a través de esta campaña. Quizás en este mismo banco se sentó Tommy Hicks, o cuántos pastores que estuvieron involucrados gastando fuerzas, vida, para estar cada día en la campaña, apoyando, trayendo gente, haciendo circular la noticia, todo por amor al Señor. Nuestra oración como familia y el deseo de compartir esto tiene como único objetivo de que se conozca aquello que ocurrió y que se vuelva a producir en nosotros esa fe que anidó en nuestros antecesores, de manera de que podamos volver a ver la gloria de Dios bendiciendo a muchísima gente. Nunca más he visto algo así como lo vi, y han venido predicadores buenos, los mejores que Dios ha mandado aquí a Argentina. Sin embargo, aquel era el hombre que Dios quería usar en aquella oportunidad para un movimiento que explotó en Argentina y que tanta gente pasó de muerte a vida. Pocas veces en la historia, al menos en la historia reciente, sucedió lo que sucedió esos días en Buenos Aires. Como en el libro de los Hechos, como la historia de Indonesia relatada en la película La cosecha javanesa, en el libro Como un viento recio. Pocas veces sucedió algo así. Cientos, miles de personas que se acercaban a los pies de Cristo por la palabra de un hombre. Cuando empezaba y había poca gente todavía, el primer plano de gente estaba, pero después estaba todo vacío. Y hubo alguien que vino y profetizó, dice, antes de que pase la semana, dice, va a estar todo este estadio lleno de gente. Eso nos impactó, porque no había mucha gente, no había muchas iglesias grandes en ese tiempo. Y que entre todos habíamos hecho ni la mitad del principio.
Y dijeron así, y efectivamente al fin de la semana, el domingo, se llenó todo el estadio de gente. La campaña de Tommy Hicks tuvo su armado previo en el primer templo de nuestra congregación, la iglesia de Colegiales, ubicada en ese entonces en la calle Teodoro García 3238 de la ciudad de Buenos Aires. Sus pastores, Lilian y Luis Estoques, pusieron muchísimo empeño para que la campaña se pudiese desarrollar. Era evidente que el Dios los estaba guiando. Los acompañaban en el proyecto los expastores de la iglesia, los hermanos Andrensen. Ellos eran misioneros noruegos que se quedaron para que pudiesen colaborar con la campaña. El grupo se complementaba con el pastor Pablo Sorensen, quien era el traductor en los cultos realizados en las canchas tanto de Atlanta como de Huracán, transformándose en la voz del evangelista Tommy Hicks. Mi papi viajaba desde La Plata, provincia de Buenos Aires, a la cancha de Atlanta. Él para esos días tenía 24 años y trabajaba en el ferrocarril. Siempre nos contaba lo impresionante de ver miles y miles de personas y otros tantos recibiendo milagros impresionantes. Sillas de ruedas que se levantaban, muletas que flameaban en las tribunas porque Dios estaba haciendo milagros. Ambulancias cargadas de enfermos se llevaban luego gente sanada. Había muchísima gente y todas las personas que estaban ahí eran, cantaban una canción que me quedó grabada por años y las banderas que flameaban en el aire muy lindo. Lo que recuerdo hasta aún hoy día que los milagros que se sucedían, había paralíticos que se levantaban, personas que traía la ambulancia de los hospitales y una experiencia tan hermosa. Cuando empezó la campaña, y siendo que el evangelista que iba a predicar no era Osborne, a quien todos esperaban, el estadio estaba vacío. No había casi nadie. Algunos memoriosos me cuentan, presenciales de allí, que entre 100 y 200 personas solamente se dieron cita en el estadio de Atlanta. Tommy Hicks esa noche les dijo que el estadio se habría de llenar. Obviamente que la gente dijo que sí, que amén, que levantaba las manos en señal de que lo estaban creyendo, pero esa era la realidad. Pero empezaron los milagros. Y esa campaña se caracterizó por la cantidad inmensa de milagros que Dios hizo. Me acuerdo que mi padre contaba que él fue allí enfermo de la vista. En los días de mucho sol no podía mirar, continuamente parpadeando. Y también tenía reumatismo en el brazo izquierdo, que tenía que levantarlo todas las mañanas, moverlo hasta que se calentaba y podía salir a trabajar. Y así también su hígado, su parte hepática, fue algo que Dios lo sanó así instantáneamente, fue algo tremendo con lo que Dios hizo con él, ¿no? Había cerquita, casi al lado nuestro, sentada una mujer que llevaba a su nena con los aparatos ortopédicos, esos aparatos de fierro en sus piernas, porque la nena nunca había podido caminar, o sea que nunca ella había podido usar calzado porque usaba esos aparatos. Y la madre fue con mucha fe a la campaña. Entonces, antes de ir a la reunión, fue y compró en una zapatería un par de calzados para la nena, porque dijo, si el Señor la sana, le saco los aparatos, le pongo los zapatos y la nena va a salir caminando. Bueno, cuando el pastor Hicks empezó a orar, la mujer lo primero que hizo es sacó los aparatos que la nena tenía en sus piernas y le puso los zapatos y la puso en el piso y la nena salió caminando por primera vez en su vida
esa nena caminó. Es un testimonio, he visto muchos testimonios a través de mi vida, pero ese testimonio quedó en mi mente y parece que todavía estoy viendo cómo la nena salió corriendo con sus zapatitos nuevos y la madre en su mano llevando los aparatos de esa nena que nunca había caminado. Se esparció todo esto en todo el país, y venían de todas las ciudades, de todas las provincias, venían a la cancha. En una ocasión tuvieron que cortar la avenida Corrientes para que entraran las ambulancias que venían de los hospitales para traer los enfermos, que después salían sanos dejando las sillas de ruedas, los bastones, todo allí en el estadio. Una noche, ya cuando la campaña por los milagros que estamos escuchando se había empezado a hacer generalizada y mucha gente venía, ocurrió un milagro muy fuerte y también una demostración de cómo se accionaban los dones del Espíritu Santo. Tommy Hicks mira una de las tribunas y dice: en esa tribuna hay 20 sordos, bajen que quiero orar por ellos. Muy específico, marcó la tribuna e indicó que había 20 que estaban enfermos de sordera. Bajó la gente, porque en realidad estaba ocurriendo eso. Lo extraño era que los que bajaron eran 21. A todo el estadio le llamó la atención, y aún a Tommy Hicks. ¿Por qué 21? Resulta que había 20 sordos, y había uno que era ciego, y bajó también. Ya que llamaban, bajó también. De más está explicarlo que después de orar, los 20 sordos y el ciego, o sea, los 21, volvieron a su tribuna completamente sanos por el accionar del poder de Dios. La gente para ese momento empezó a hablar mucho de la campaña de Tommy Hicks. Me contaba mi papá que una noche iban en el tren hacia la zona de Aedo, donde él vivía, y se armó la discusión en el vagón, entre los que decían gloria a Dios, porque Dios está obrando, y los que decían son todas mentiras, este es un chanta, las cosas que se pueden imaginar frente a la negativa de lo que Dios está haciendo. De pronto se para un hombre, pidió silencio y contó así. Les dijo: yo tengo un vecino que tiene un hijo ciego. Y cuando empecé a escuchar de todo esto, le dije: ¿por qué no lo llevas ahí a la cancha de Atlanta, que está este hombre sanando enfermos? El padre del ciego no quiso saber nada, y entonces hoy le pedí y me traje al pibe, porque la verdad que yo quería ver un poquito y también traer a ese chico. Dice: obviamente yo no creo en nada, yo no soy religioso, yo no voy a ninguna iglesia. Dice: lo que les puedo decir, el pibe estaba ciego y estábamos arriba de la tribuna. De pronto el pibe empezó a gritar: veo, veo, y se mandó para abajo de la tribuna corriendo. Hasta que me pude mover y quise seguirlo, lo perdí. Y el chico bajó corriendo y viendo, pero no lo encontré más. Así que estoy volviendo a la casa del padre a decirle: tu hijo está sano, pero lo perdí. Escuchemos más testimonios de cómo Dios se movió en aquel evento. También lo que me impactó mucho a mí, por ser una niña, se podía decir, en esa época, era ver las camillas que venían, que traían de los aviones, venían en avión, en helicóptero, y de los lugares locales, hospitales, gente en camilla, gente con sillas de rueda, con bastones, gente sorda, mudas y ciegos, y era impresionante ver
la cantidad de gente que se sanaba y ver caminar a los paralíticos. Fue tremendo, fue algo que uno no puede dejar de decir gloria a Dios, ¿no? Había muchos coches con enfermos en la cuadra, ambulancias había por doquier, enfermos para hacerlo entrar en la cancha que se libró ese día que no estuve yo con mis padres en una tarde en la cancha de Atlanta. Y fue una emoción estar viendo la presencia de Dios, lo que estaba haciendo por grandes cosas y milagros y prodigios. Si bien la campaña fue organizada por la Unión de las Asambleas de Dios junto a otras denominaciones pentecostales, también se dio la particularidad de que algunos grupos pentecostales no se adhirieron. Esto abrió la puerta a otros grupos evangélicos no pentecostales que sí se unieron y quisieron participar de ella. Un dato interesante es que el presidente del comité de pastores de la campaña fue el pastor Humberto Garrido, quien pertenecía a la Alianza Cristiana y Misionera, un grupo no pentecostal, pero que estaba apoyando esta campaña de evangelización. En síntesis, Dios no quiso las estructuras ya formadas y solamente convocó a su pueblo. Un dicho muy común que utilizamos a menudo es: el hombre propone y Dios dispone. Nada mejor adaptado para lo que sucedió en esta campaña que derivó en la predicación de Tommy Hicks, aunque él no era la idea original para esta campaña. Toda la campaña estaba pensada para que venga el evangelista Osborn. Era una persona, ¿sí?, que estaba siendo muy utilizada por el Señor para milagros y sanidades. En ese momento, el evangelista estaba en Chile, estaba ahí llevando la labor que el Señor le había encomendado, y se acercaron unos hermanos de la organización de la campaña acá en Argentina, y el evangelista le contestó que no iba a venir a nuestro país. Esto sorprendió a los hermanos de la organización, y él dijo que sentía de Dios que no debía hacerlo, y quien sí debía hacerlo era Tommy Hicks. Los pastores Luis Stokes y Andersen tuvieron un gran desafío: aceptar y traer a la Argentina este misionero. Cuando T.L. Osborn declina la invitación, manifiesta que no va a venir, ellos, que por tanto tiempo habían preparado una campaña con este evangelista, son también desafiados en fe y lo aceptan, se animan y preparan un nuevo escenario, preparan una nueva campaña de la mano de Tommy Hicks. Pedro Genovar, una vez que fui a predicar a la iglesia de Villa Libertad y charlamos un rato largo sobre la campaña de la que él había sido participante, me decía: Rodolfo, a ese no lo conocía ni el loro. Es un dicho muy argentino para hablar de un desconocido total. Y así era Tommy Hicks cuando empezó la idea de que viniera él en lugar de T.L. Osborn. Los hermanos acá no andaban buscando a un Tommy Hicks, andaban buscando a alguien que renombrado para hacer algo re grande, ¿no? Y mientras que buscaban eso, Dios les mandó esto otro. Y como les hacía falta, entonces dijeron: bueno, ahí está, eso es. Lo que mandó Dios, eso es lo que vamos a usar. Y se pusieron de acuerdo varios hermanos, no se pensaba en mucho. Pero cuando empezó la historia y empezaron las reuniones ahí en la cancha de Atlanta, empezó a venir gente, y aparecía gente de todos lados, que la cancha se rellenó, no había dónde poner gente.
En este documental hemos priorizado los detalles históricos y testimoniales del evento, no los sermones. Para quienes se interesen por las predicaciones del evangelista Tommy Heath, mencionamos que hay un libro que se llama Este poder puede ser suyo, en el que hay una transcripción de sus predicaciones. La campaña se hizo multitudinaria. Las tribunas se llenaron, después el piso o el césped. También ocurrió que las adyacencias, todo alrededor, hacia el fondo de la cancha de Atlanta, estaba lo que era un campo vacío, pero había sido la cancha de Chacarita. Pusieron parlantes ahí, se llenó también en ese lugar. Y una noche Tommy Hicks pidió que dentro del estadio todos hicieran un silencio total, completo. Estaban todas las tribunas abarrotadas y el campo de juego completo también. Pidió que todos hicieran silencio. Se logró el silencio y entonces dijo: los que están afuera, griten gloria a Dios. Me contaba mi madre en ese caso, fue tan grande ese grito del gloria a Dios desde afuera que quedó en evidencia que había mucha más gente afuera que la que cabía dentro del estadio. Seguimos escuchando lo que ocurría dentro y afuera con el poder de Dios. Uno de los nenes, hablé con la mamá y todo, la mamá, los gritos, estaba de la emoción y de todo. Dice, el nene lo traje en brazos completamente paralítico. Había tenido la parálisis infantil. Y miraba cómo jugaban los chicos y se quería bajar cuando lo tenía en brazos. Dice, no te caes, no podés. Era chiquito, tendría unos 3, 4 años el nene, calculo yo. Y cuando se oró, el chico se tiró de las manos, de los brazos de la mamá y salió corriendo. Y la madre a los gritos, estaban ahí todos, y fui y agarraba papelitos del suelo. Y otro pibe, no sé si había sido sano o no, pero vino corriendo también más o menos como él, y agarraban papelitos y formaban una pelota, y empezaron a jugar a la pelota. Eso fue porque toda la gente se enteró, lo vio cuando lo traían al nene en los brazos. Había una familia que se había convertido en la campaña, se llamaban Pérez de apellido, y ellos se convirtieron en la familia entera, y el Señor los sanó a ellos. La madre y la hija estaban enfermas de asma, y el Señor las sanó totalmente, y el hermano, él se convirtió totalmente al Señor. Una tarde, a la entrada del estadio, se apersonaron 2 médicos que estaban tratando de decir a la gente que todo eso era una gran mentira. Obviamente que había un poco de quejas sobre eso, porque había gente de la medicina que decía que era imposible y entonces era mal uso de la medicina, aunque no había nada allí. Pero así era el reclamo. Estos 2 médicos estaban en la puerta y empezaron a discutir con la gente que estaba allí, que no puede ser, que los milagros no ocurren, que esas cosas no existen, que no se dejen engañar. Y entonces una señora, alguien del barrio donde ella vivía, me lo contó, don Daniel, me dijo, ella sacó los anteojos, o un par de anteojos de una cartera que tenía, y les dijo, ¿qué es alguien que usa este tipo de anteojos? Los médicos tomaron los anteojos, eran de esos de fondo de botella que había en aquella época, y el médico le dijo, o uno de ellos, y esto es de una mujer que prácticamente es ciega. Pues bien, dijo esa señora, así era yo hasta ayer a la noche. Ayer Dios me sanó. Los 2 médicos se fueron inmediatamente.
La gente entró y escuchamos algo más de lo que Dios hizo en ese evento. Esa mujer con los anteojos que era como para mirar los anteojos como eran, de grueso, no podía ser que esa mujer estuviese viendo con esos anteojos. Y sin embargo, algunos de esos especialistas que estaban ahí, en enojos, ¿no? Ellos miraron en la lente y quedaron ahí, no sabían lo que hacer, lo que decir. Mi mamá tenía 18 años a la sazón y ella había quedado ciega de un ojo por un ataque de depresión ocurrido un par de años antes por la muerte de su mamá. En el segundo o tercer día, una mujer se acerca allí donde estaba mi mamá en la tribuna y le dice: joven, ¿usted no cree que aquí hay un Dios vivo y verdadero? Mire, yo tenía este bocio y Dios me lo sanó. Mire, señorita, mire cómo estoy. Y usted tiene esos anteojos. ¿No cree que acá hay un Dios verdadero que la va a sanar? Mi mamá se quedó sorprendida y bueno, con un nudo en la garganta, y ella dice, unos nervios tremendos, bajó de las gradas y bueno, con todo el grupo volvieron a la casa y lo confrontó a su papá. Claro, ella era hermana de pastor, el pastor Miguel Petreca, y era hija de pastor, el pastor Domingo Petreca. Y de repente se encontraba con que una persona le venía a llamar la atención sobre este tema. Bueno, mi abuelo la escucha y le dice: negrita, no te hagas problema. Mañana andás sin los anteojos a la campaña. Dios te va a sanar. Y claro, ella se fue protestando a su habitación con cómo Dios le iba a sanar, cómo iba a ver si los anteojos no veía nada. Bueno, al otro día van con todo el grupo de jóvenes, ella va sin los anteojos. Suben al bus y cuando iban camino al estadio, un joven le dice: señorita, siéntese. Bueno, mi mamá se sorprendió porque ya hacía un par de cuadras que iban andando. Cuando ella se sienta, al rato mira hacia afuera y empieza a ver todo gigante, las personas gigantes, los árboles gigantes. Y bueno, se emocionó y se hizo un nudo en la garganta, y cuando bajan del colectivo, llegando al estadio, empieza a decirle al grupo de jóvenes que iban: chicas, veo. Y todo empezó a decir: no, negrita, ¿qué vas a ver? Vos no ves nada. No, veo, acá viene tal colectivo, tal esto, tal aquello. Inmediatamente allí se formó un grupo de personas. Estaba un joven, Carlos Naranjo, el pastor luego en San Nicolás. Él conocía a mi mamá e inmediatamente empezó a dar testimonio del milagro que había ocurrido en esta joven. Mi mamá no usó más anteojos. Y cuando tenía unos 60 años le pregunta a su hermano, el pastor Miguel: Miguel, ¿puedo ir al oculista? ¿No se va a ofender el Señor? Yo la verdad que no estoy leyendo bien, me cuesta. Y Miguel le dijo: mirá, negrita, es la edad que tenés, ¿no? Dios te sanó, pero bueno, una vista sana va teniendo este deterioro. Bueno, mi mamá fue al oculista. Cuando el oculista la atiende, le dice: señora, la felicito. No sé dónde usted se hizo la operación, pero tiene hecha una técnica que no usamos en Argentina. La verdad que la felicito. Muy buena operación le hicieron, seguramente en Europa, en algún... Y mi mamá se quedó sorprendida y le dice: bueno, doctor, yo le voy a comentar. Y le contó el testimonio. El oculista le dice: mire, señora, yo le creo lo que usted me dice, simplemente le digo lo que veo en su ojo. Así que para la gloria de Dios pasaron casi más de 40, 50 años de su sanidad, y un oculista le vino a certificar a mi mamá que había ocurrido algo en aquella tarde en camino al estadio. Quiero dar gloria y honra al nombre del Señor, porque este testimonio me acompañó durante muchos años en mi vida y ahora con alegría lo puedo compartir con todos ustedes. Durante el día, el pastor Juan Carlos Ortiz era el traductor que acompañaba a Tommy Heath en sus quehaceres y en la atención de la gente. Agradecemos a Juan Pablo Bongarrá, pastor de la Iglesia Puerta Abierta, y a Canal Luz, que nos han autorizado a incluir en este documental
un reportaje que le hicieron al pastor Juan Carlos Ortiz y que lo ponemos a su consideración. Yo tuve la mañana próxima, fui con él al Hotel Continental y yo estaba abajo recibiendo a la gente que venía. Hasta la esposa de Tecer, el vicepresidente, venía el presidente de la Cámara de Diputados, creo que era Cámpora, sí, gobernadores, hasta el presidente de Bolivia. Yo tenía que traducirlos para Tom Hicks. Entonces, lo que yo oí de Tom Hicks y otros, que el presidente Perón tenía una eczema, y que él oró y que él se curó. Vino un día la señora de Tecer, la esposa del vicepresidente, vino la señora Tau, que era de la Casa Tau, la dueña de la Casa Tau, y vino otra señora, eran 3 mujeres de la alta sociedad. Entonces llegan y las habían dicho que venían. Así que en el hotel la pusieron en el room, en el VIP, ¿cómo se lo dicen en español? VIP. En el salón, en VIP también le dicen. El salón VIP. Bueno, entonces dice, nos llaman a la pieza de Tommy Hicks, dice, llegó la visita para usted, baje por favor, que está en el VIP. Entonces yo voy y le digo a Tommy Hicks, dice, no, si no viene a mi pieza como todo el mundo, no las atiendo. Así nomás. Yo voy abajo, le digo al gerente del hotel, mire, dígame que no la va a atender, que tienen que ir a la pieza. No, nunca podemos permitir eso, que esta gente vaya a la pieza de él. Entonces yo voy arriba y él dice, no, si no vienen, no las atiendo. Entonces usted no sabe lo que dijo en Santiago, dice que no hay que hacer acepción de personas. Claro. Entonces yo voy abajo y le digo al gerente, y la señora de Tecer se dio cuenta que había un problema. Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le dije, mire, el pastor Hicks es una persona que no quiere hacer diferencia de clases ni de personas. Dice que si usted no va a su pieza, él no lo va a atender. ¿Qué quiere con su pieza? ¡Ay, qué maravilla! Dijo, que debe ser un hombre maravilloso, dijo. Y se vinieron a la pieza y paradas, porque no había, era una pieza chiquita. Y entonces una de esas, la señora que no me acuerdo el nombre, le dice a Tommy Hicks, mi papá hace 10 años que desapareció, no sé, se fue de la casa, desapareció, no lo vemos más. Y mire que son amigos de los presidentes, no lo pudimos encontrar por ningún lado. Y yo traje una camiseta de él, dice, porque así pensó que, dice, para que usted, a ver si usted hace que vuelva. Entonces agarró la camiseta y dijo, en el nombre de Jesucristo, y oró, y dice, esta noche antes de irse a la cama va a tener noticias de su papá. Ay, eso me puede temblar, y ahora lo dijo así. Che, como a las 8 llaman por teléfono y dices, llorando, ¿sabe que mi papá nos llamó por teléfono y mañana desayunamos con él? Es un milagro grande. Otro milagro que me acuerdo, si querías que te cuente otro, sí. Era un señor que llama por teléfono y él estaba enojado ese día porque había trabajado, estaba todo el día con gente que venía para que ore y la noche el culto y tenía que preparar el mensaje. Entonces estaba enojado, quería descansar. Entonces no contesta el teléfono. Así que llamaba el teléfono y yo no contestaba, pero después llamó otra vez y me dio pena y yo lo tomé. Dice, deje ese teléfono. Así, Y me dice, ay señor, estoy muy grave, tengo una sinusitis infecciosa que hace mucho que la tengo. Y el doctor me dijo que no me voy a curar. Tengo todo tapado, la cabeza, los oídos, la nariz. Y entonces le digo, pero hermano, es una cosa muy grave. No me importa, deje ese teléfono. Y digo, pero deme el teléfono. Y agarró y dice, en el nombre de Jesús sea sanado. ¡Paf! Y colgó, así enojado. Querido, llama a la media hora este hombre y si usted no sabe lo que pasó. Cuando colgué el tubo, tuve que ir al baño, empezó a salirme de todo, de la nariz, por la boca, hasta por las orejas, dice. Y me siento bien. ¿Qué cosa? La campaña de Tom Hicks trascendió al pueblo evangélico y trascendió a los 2 estadios donde se llevó a cabo. Tuvo un impacto nacional, reflejado en todos los aspectos de la vida cotidiana de Argentina. Y vale analizar lo que ocurrió allí desde lo histórico y desde lo social. Hilario Guinarzú es un sociólogo, profesor universitario, hermano nuestro en la fe, que ha trabajado y escrito mucho sobre el evento de Tom Hicks y la situación social o el enfoque sociológico. Y es un privilegio que cuando presentamos esta parte del documental
don Hilario Winersuk esté opinando. Varias cosas son paradojales. La primera es que Tommy Hicks fue recibido por el propio general Perón, vestido de uniforme de general color blanco, en marzo de 1954. Luego la campaña de Tommy fue en el mes de abril. Estaba programada para 15 días, duró 58. Programada para el Club Atlanta, tuvieron que mudarse a Huracán por la cantidad de público que venía. Circularon 6 millones de personas por los eventos. Hubo 300.000 tarjetas de decisión personal por Cristo y una venta de 55.000 ejemplares de la Biblia completa o el Nuevo Testamento. En fin, todo esto fue profundamente atípico en la sociedad argentina de aquellos momentos. Y fue yo entiendo que fue la gran primera movilización de estas características en nuestro país. Se ha comentado mucho de un milagro que aconteció previo a la campaña, en realidad. Y se comenta que en el vuelo, llegando a Argentina, Tommy Hicks, Dios le habla y le pone el nombre de Perón y le dice que vaya a hablar con él. Ahora, para sorpresa nuestra, como también habrá sido para la azafata en ese momento, es que él no conocía a Perón, no sabía quién era el presidente de Argentina en ese momento. Imaginémonos, año 54. Así que lo que hace es preguntarle a la azafata, la llama y le pregunta, la azafata le dice sí, es el presidente de la República Argentina. Me imagino igual la cara de asombro que había tenido. Tommy Hicks entonces va a la casa de gobierno, pide hablar con el presidente y bueno, obviamente no cualquier persona puede así nomás hablar con una persona tan importante del país. Lo atiende el secretario, que tenía un problema así en su pierna. Entonces el evangelista le pide permiso para orar por él, ora y el secretario del presidente Perón es sanado. Ahí nomás entra este secretario a hablar con el presidente ve ese milagro que sucedió, le cuenta lo sucedido y sale el presidente al encuentro de Tommy Hicks y tenía un problema en las manos también el presidente Perón. Tommy Hicks ora y se produce otro milagro del Señor. Ahí también se conmueve el corazón, ¿sí?, de Perón y se le abren las puertas a Tommy Hicks para poder tener los permisos, para poder cubrir los protocolos, para recibir toda la ayuda, ¿sí?, que una persona como el presidente puede hacer para facilitar la campaña que Dios iba a hacer a través de él. Yo pongo mucho énfasis en la agencia personal de Perón y de Evita en la construcción de una legitimidad carismática. Y acá hay que notar lo siguiente. En el primer ciclo presidencial de Perón, el gobierno de Perón estuvo muy en excelentes relaciones mutuas con la Iglesia Católica. De hecho, el Estado argentino sancionó que hubiera enseñanza cristiana, de hecho, catequesis católica, en las escuelas primarias del Estado. Y se generó una simbología donde poder político y espiritualidad se juntaban. Por otra parte, la figuración carismática era enriquecida profundamente por la personalidad de Evita Perón y sus discursos, que realmente eran maravillosos. Lamentablemente, en el 52 Evita muere, la gestión política de Perón tiene muchos problemas, la relación con la Iglesia Católica termina en una casi brutal ruptura, y en el 54 él recibe a Tommy Hicks, y en el 55, no mucho después, en junio del 55, lo de Tommy fue marzo-abril del 54, en el 55 el gobierno de Perón es tumbado con un
golpe de Estado con sustentación en acciones militares y Perón debió irse de la Argentina. La campaña se realizó durante 54 noches consecutivas, entre los meses de abril y junio del año 1954. La gran mayoría de las reuniones se celebraron en el Estadio de Atlanta, pero sobre el final se mudaron a la cancha de Huracán. El Estadio de Huracán en ese entonces permitía 85.000 espectadores, a los que había que sumarle los que se ubicaban en el campo de juego y aquellos que por no poder entrar se quedaban en las inmediaciones del estadio. Los cálculos de ese momento señalan que en los últimos días de la campaña la gente que se movilizaba alrededor del estadio alcanzaba a las 400.000 personas. Los medios de comunicación de aquel entonces estaban centrados en la radio y la prensa gráfica. La televisión se había inaugurado hace unos 3 años más o menos y no era tan masivo para aquel tiempo, por lo que no incidió en la opinión del público de aquel entonces. Los medios que sí estaban en aquel entonces podemos ver que se dividieron en los siguientes grupos, que el primer grupo casi que ignoró el evento o lo trabajó de una manera muy superficial, no dándole mucho de su tiempo a sus publicaciones. Después estaban los que se opusieron, intentaron todo tipo de denuncias, especialmente hubo un grupo que se dedicó a desprestigiar lo que se estaba realizando en estas reuniones, argumentando que era un falso uso de la medicina. También así queriendo hacer campañas para detener esto y que las autoridades sanitarias de aquel entonces pudieran frenar estos cultos realizados. Después hubo otro grupo que sí le apoyó a la campaña de Tommy Higgins, dieron cobertura a las reuniones, a los milagros que sucedía. Hasta le dieron espacio en sus publicaciones para que el evangelista pudiera redactar lo que sucedía, para que pudieran entender qué es lo que estaba realizando, y a su vez esto generaba una mayor promoción de su campaña. Cuando se accionan elementos contundentes, por ejemplo dinamita o pólvora, se pueden generar 2 eventos parecidos, pero totalmente opuestos. Una opción es que se genere una explosión. La explosión es un artefacto, como citábamos, dinamita, pólvora, que está y cuando explota va hacia afuera. Las fuerzas van hacia afuera. En el caso de la implosión, por el contrario, las fuerzas van hacia adentro. Pensé en estas 2 opciones al meditar en lo que ocurría después de la campaña de Tommy Hicks y ver cómo reaccionaron muchos de los que estuvieron en esa campaña. Algunos ya eran pastores y otros lo fueron después de ver lo sucedido en los estadios de Atlanta y Huracán. Vamos a escuchar algunos de esos testimonios. Después de la campaña, mis padres salen a predicar el Evangelio en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Y allí es donde comienzan a haber milagros, sanidades, donde estos territorios eran brujería, hechicería continuamente. Y de repente llega el Evangelio y comienza a alumbrar en esa oscuridad, a romper yugos, a sanar enfermos. He visto milagros a montones de gente mudos, sordos, ciegos, paralíticos, salir caminando, Dios haciendo la obra como el Señor nos mandó, ¿no? Que predicáramos el Evangelio y que pusieron la mano sobre los enfermos para que sean sanados.
iglesias que hasta ese momento tal vez tenían muy poquita gente o estaban casi vacías, cuando terminó la campaña, esas iglesias fueron llenas de almas que se habían convertido en la campaña. Y yo doy fe porque mi esposo se convirtió en esa campaña. Él con su padre fueron a una reunión y después, bueno, ellos siguieron al Señor en la iglesia. Pero ¿cuántos pastores que hemos conocido que fueron fruto de esa campaña, que comenzaron allí en ese lugar y que después por mucho tiempo fueron grandes pastores de iglesias? Así que creo que no solamente el milagro de sanidad, que tal vez hacemos tanto énfasis en esta campaña, sino de cuánta gente que el Señor salvó a través de la predicación de nuestro hermano Tommy Hicks. Dios lo conmovió de tal forma que él sintió el llamado del Señor a servir también. Al poquito tiempo de que esta campaña terminó, él se casa y viaja a Mendoza a compartir la palabra de Dios. Esa campaña siempre fue su referente para hacer las campañas que él también realizaría aquí en nuestra provincia. Muchísimas iglesias se levantaron con su ministerio, cientos de obreros salieron a la obra a proclamar este mensaje maravilloso. De esas iglesias, hoy se levantaron iglesias hijas y en el tiempo ya hay iglesias nietas también. Dios se movió, se encendió la pasión en su corazón y así como él, otros tantos salieron a compartir la palabra de Dios. 1954 fue el inicio en la Argentina de un gran mover de Dios. Las iglesias habían sido bendecidas como nunca había pasado en nuestro país. Se multiplicaron las iglesias y no daban abasto a poder absorber toda la gente que venía de las campañas de Tommy Hicks. Después de eso, que terminó la campaña, las iglesias se llenaron de gente que se habían entregado a Dios. Era impresionante. Antes éramos poquitos y la iglesia llena. Mi papá Mario Federici y mi abuelo Oreste Federici se convirtieron en la campaña de Tommy Hicks. De inmediato fueron impulsados por el Señor para trabajar en evangelismo. Mi abuelo Oreste comenzó a acompañar a su pastor abriendo iglesias en el interior del país. Y mi papá Mario comenzó a pastorear la iglesia de Robert, Pasteur y El Triunfo. Y después más adelante abrió iglesias en Chacabuco y en O'Higgins. Me pasé como 25, 30 años viajando por diferentes lugares. Y donde quiera que llegaba, estaba Hicks predicando. ¿Qué querés que te diga? Estaba Hicks predicando, porque en todo el país se predicaba y se hablaba de lo que había pasado en la cancha de Atlanta. Y Dios seguía sanándose, ya no por Hicks, porque Hicks ya se había ido, pero Dios lo hacía por los pastores que estaban, Dios lo hacía por un visitante que llegaba y sanaba niños, jóvenes, personas mayores, impotentes para caminar, por ejemplo. Dios los tocaba y los sanaba. Los testimonios que terminamos de escuchar muestran cómo desde la ciudad de Buenos Aires el Evangelio explotó hacia los 4 puntos cardinales. Y el norte, el sur, el este y el oeste se llenaron del Evangelio de Jesucristo. Y volviendo al ejemplo de explosión o implosión, aún generadas ambas con el mismo producto, dinamita o pólvora, encontramos un secreto muy fuerte que yo quiero usarlo para reflexionar nosotros. En la explosión, el elemento tiene más potencia, más poder, más presión que el afuera. Por eso cuando se produce el evento, va hacia afuera, porque el artefacto tiene mayor poder que el afuera. Cuando se quiere, por ejemplo, demoler un edificio y que haya una implosión, todo va hacia adentro. ¿Por qué?
porque la presión o el poder de afuera es mayor que la que explota. Entonces, en vez de ir hacia afuera, va hacia adentro. La historia de la Iglesia reciente y aún antigua nos muestra estas dos situaciones. Frente a la misma manifestación de lo sobrenatural de Dios, o explota y va hacia afuera y alcanza, de acuerdo al mandato del Señor, hasta los confines de la tierra, o implosiona y se mete adentro de los templos. Algo distintivo que marcaba a estas campañas era el coro lema, las canciones lema. Habían obviamente himnarios, se cantaban los himnarios de gloria que conocemos, y estaba también las canciones como de campaña, ¿no? Canciones que hablaban principalmente y hacían énfasis en la salvación. Argentina, una patria redimida, hablando del poder de Dios en la salvación del hombre. Y la canción que se cantaba siempre era Argentina, una patria redimida. Sí. Argentina, una patria redimida, es el lema de nuestra iglesia fiel. Levantemos de Cristo la bandera, y argentinos transformados se han de ver. Cuando se cantaba este coro, la gente sacaba sus pañuelos y lo que tenía, y era hermoso ver a esas tribunas, a esa cantidad de gente inmensa que estaba moviendo sus pañuelos y cantando Argentina, una patria redimida. Creo que medio Buenos Aires aprendió esa canción. Lo cantábamos en el tranvía, en el tren, en el colectivo, en donde quiera que había gente que salía de ahí, cantaban ese coro tan lindo, ¿no? Parecían olas del mar que se movían cuando se cantaba esa canción. Tommy Heath no era un superhéroe, solo fue un hombre al que el Espíritu Santo determinó usar en un momento especial, gestado en la voluntad de Dios. Muestra de ello es que en varias ocasiones terminaba extenuado a tal punto que lo tuvieron que sacar en camilla del estadio. En algunas ocasiones, alguna ambulancia que traía un enfermo y ahora este era sanado y se iba por sus propios medios, era utilizada para llevarse al predicador. El recordado pastor Pedro Genovar de Villa Libertad, que ya hace muchos años descansa en la presencia del Señor, me contaba que Tommy Hicks solía enojarse en algunos cultos porque la gente le sacaba fotos o conseguía fotos de él, se publicaban en los medios, en todos lados, y le prendían una vela en ese sincretismo religioso que suele tener la gente. Y por ahí se comentaba, y eso lo hacía enojar a él, claro, por supuesto, un hombre de Dios que sabía que estaba bajo la unción del Espíritu Santo y que todos los milagros eran por el amor y el poder de Dios que se manifestaban. Así que él solía retar a la tribuna prohibiendo que la gente hiciera esto. Yo viajaba desde el conurbano de Buenos Aires a la ciudad donde mi abuela vivía, pasaron unos días allí y en el colectivo se comentaba lo que estaba pasando en la cancha de Huracán en este caso. Gente que se sanaba, milagros, la gente lo comentaba alborotada en el colectivo. Y cuando llegué a la casa de mi abuela, un vecino sacaba a su esposa que estaba postrada hacía muchos años, cabello largo, demacrada, la iban a llevar a la campaña porque sabían que allí iba a tener un milagro. Ese hecho me quedó grabado en mi mente de niño, yo tenía 8 años, y eso fue uno de los hitos que me llevó a convertirme. Yo no conocía nada del Evangelio, pero ese hecho impactó mi vida e hizo que después busqué algo más que lo que tenía en la religión y hoy soy un siervo de Dios. Tengo un testimonio grande en el barrio de un vecino que tenía un kiosco que le decían el kiosco del sordo.
venía en el camión con nosotros de regreso, y uno de mis tíos, que eran los jóvenes de la iglesia, dice, che, ¿y el sordo? Y se levantó y dijo, no estoy más sordo, los estoy escuchando a todos. Y bueno, fue una bendición para la iglesia y para el barrio. Quería contarles la historia de mis padres, Olga y Federico Higgs, y toda su familia, que eran 9 hermanos. Ellos todos fueron impactados por el evangelista Tommy Higgs. Ellos pertenecían a la iglesia luterana, conocían acerca de Dios, pero nunca como lo llegaron a conocer en la campaña de Tommy Higgs. El poder de Dios allí manifestado era tan grande que mis padres conocieron el verdadero Cristo de poder y sus milagros. A tal punto que mi papá sabía que estaba comprometido con una mujer que tenía una enfermedad que degeneraba su columna vertebral y terminaría en silla de ruedas. Pero al conocer los prodigios que Dios hacía en aquellos días, dijo a su familia que él se casaría con ella porque este mismo Dios haría un milagro en su cuerpo. Y así fue, se casaron y en un día, en una reunión de oración que se hacía en la casa de mis tíos, después que terminó la campaña, era tal el fuego en aquel lugar y el fuego que había quedado en Argentina, que mi madre en un instante en esa reunión fue totalmente sanada. Ella sintió un fuego en cada vértebra de su columna y fue sanada. Los médicos no lo podían creer. Ella tenía pruebas médicas, radiográficas de todo el proceso. Y siempre que contaba su sanidad, se refería al poder que conoció en la campaña del evangelista Tommy Higgs. Los dones del Espíritu Santo estaban en acción en esa campaña. Acá no era un evangelista que en forma particular convencía a la gente, sino que en realidad Dios había abierto los cielos. Y reitero, los dones del Espíritu Santo estaban en pleno funcionamiento en ese tiempo. Mi papá contaba un caso que lo marcó muy fuerte. Como les conté al principio, él era uno de los que colaboraba en Plataforma. Y una noche él se fue a su casa, después de la campaña, y empezó a orar buscando la llenura del Espíritu Santo. Y recibió el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en lenguas. Y entonces, después de eso, muy tarde se durmió, en la mañana se fue a su trabajo y cuando volvió al estadio para cumplir con su trabajo, estaba subiendo las escalinatas de la Plataforma y Tommy Higgs, que llegaba temprano, mucho antes de empezar el culto, cuando lo vio subir, salió de su asiento y vino hasta donde estaba papá, que era en ese momento un muchacho jovencito, soltero todavía, y le dijo, usted anoche recibió el bautismo del Espíritu Santo. Lo abrazó y los dos se pusieron a hablar en lenguas. Y él contaba después que en la Plataforma los demás, que no habían escuchado esa charla donde Tommy Higgs le decía que él había recibido el Espíritu Santo, empezaron los pastores de la Plataforma también a hablar en lenguas, y ocurrió que en las tribunas todos los que eran creyentes escuchaban eso y empezaron a orar y a hablar en lenguas y se armó un gran concierto espiritual precioso, pero lo que queda demostrado es cómo estaban accionando los dones del Espíritu Santo al punto de que se paró a decirle, esto te pasó a vos anoche, y sinceramente eso había ocurrido mientras él estaba solo en su cuarto orando al Señor. ¿Los milagros sucedían? Sí, ahí van algunos. Mi madre tenía una enfermedad crónica de asma muy severa que prácticamente no tenía esperanzas. Yo me acuerdo que fui con mis padres teniendo 6 años de edad a el estadio de Huracán. Llegó el momento que el pastor terminó su mensaje y nos dijo, vamos a orar por los enfermos que en este estadio están aquí
en esta noche. Mi madre no titubeó en ningún momento. Se dirigió a la plataforma y mientras ella estaba llegando, yo veía cómo paralíticos abandonaban sus sillas de ruedas y corrían por todo el campo de juego, levantando los brazos al cielo. He visto también cómo corrían personas con las muletas levantadas, con los dos brazos hacia arriba. También recuerdo muchas ambulancias que bajaban enfermos de hospitales, de distintos hospitales, y cómo maravillosamente encontraron sanidad. La experiencia de mi madre me la relató ella con todo detalle. Dice que cuando llegó al pastor Hicks sintió como una fuerza, una influencia tremenda que la sacudió. Y cuando el pastor Hicks le tradujeron que ella tenía asma, puso su mano fuertemente en su pecho, pero muy fuerte, y ella sintió como un calor que la quemaba, que la abrazaba. Y en ese momento ella comenzó a respirar como nunca lo había hecho desde hacía muchísimos años. Quiero leerles un pasaje donde mi papá, Enrique Grosso, habla de Tommy Hick. Predicaba, dice, desde una plataforma en el estadio, ubicaban a los enfermos a un costado, en las camillas, en silla de rueda, con los tubos de oxígeno, con las sondas, muchos acompañados por médicos y enfermeros. Luego de la predicación, ocurrían muchas cosas. Pedían perdón a gritos, se tiraban en el piso, donde quiera que estuvieran. Muchos no podían entrar y estaban en la calle afuera, se tiraban de rodillas y aceptaban a Cristo. Luego, cuando reprendía a Satanás, ordenándole soltar a los enfermos, era el momento maravilloso. Muchos que estaban en las camillas se arrancaban las mangueras, se levantaban, salían corriendo. Lo mismo los que estaban en silla de ruedas se levantaban y tomaban las sillas. Y con ellas, sobre sus cabezas, salían corriendo por el campo de juego. Algunos médicos corrían junto con sus enfermos que ahora estaban sanos. Gloria al Señor. Cerca de la cancha de Atlanta corre el ferrocarril San Martín y allí ocurrían cosas realmente maravillosas. En un caso, cuentan de un niño que había venido, tenía un problema que un ojo era ciego. Y cuando se estaban por ir, le pregunta al padre acerca de la luz roja que veía. El padre se percató que desde la perspectiva del nene no podía estar viendo esa luz roja. Así que le tapó el ojo que era el ojo que sí veía. Y le dejó solamente el ojo ciego. Y el chico siguió preguntando por la luz roja. O sea, Dios había sanado allí en el andén a ese chico que estaba ciego de un ojo. En otro caso, y casi con un poquito de risa me lo contaba mi papá, ve un hombre caminando por la estación, ahí de Chacarita, en el andén, y gritaba María, María, María. Y él se acercó, siendo uno de los colaboradores de la campaña, y ya se había terminado el culto, la gente se había ido, pero verlo así, este hombre se imaginó que por ahí podía precisar ayuda. Y entonces se le acerca y le dice si necesitaba algo. Y aquel hombre le cuenta, traje a mi hija María en silla de ruedas. Y estábamos acá en la estación porque de acá hasta la cancha, que quedan unas 3 cuadras, ya no se podía avanzar más de toda la gente que había. Pero cuando el predicador estaba orando, acá en el andén, mi hija salió corriendo, saltó de la silla como si fuera empujada o con un resorte, y salió corriendo, y no la encuentro.
Bueno, mi papá le ayudó un poco, pero finalmente lo dejó y aquel hombre seguía con la silla de ruedas vacía. María, María. María no aparecía. María había sido toda la vida paralítica y ahora podía correr. Yo todavía me emociono cuando me acuerdo esos momentos tan lindos, tan reales, pero daban testimonio. Eran las 12 de la noche y la gente en la calle amontonada. Unos iban a un grupo, otros a otro. La gente no se iba. Y uno contaba su testimonio y todos aplaudían. Ahí seguía la farra, seguía la calle. El estadio de Atlanta estaba ubicado sobre la calle Hume, a 2 cuadras de Avenida Corrientes. A las espaldas del estadio estaba la Avenida Dorrego. Sobre él, en medio la cruzaba el ferrocarril General San Martín. Cuando se realizaban las reuniones, dada la cantidad de gente, por lo general la Avenida Corrientes era cortada, dada la multitud que se acercaba a ver el evento. Al costado del estadio también había un microestadio que era del club Chacarita, el cual también se usaba para que la gente pudiera acercarse ahí y desde ahí escuchar la reunión. Dada la cantidad de gente que había, no todas podían ingresar al estadio y desde esos lugares se podía escuchar la reunión un poco más cómoda que en la calle. Mi recuerdo de la campaña es la multitud de gente que había. Yo era chica, debía tener 9 años, así que es muy poco lo que puedo visualizar. Pero sí recuerdo que la multitud de gente que había. Fuimos un día y evidentemente no pudimos ni siquiera acercarnos. Así que volvimos al día siguiente o unos días después y ya mi papá iba más precavido y había llevado una silla para que mi abuela se sentara. Tampoco pudimos entrar, pero recuerdo ver las columnas de cemento del estadio y estábamos del lado de afuera. Realmente era grandísima la multitud, cuadras y cuadras de autos y de personas que se agolpaban y querían entrar al estadio. Después nos enteramos de muchísimos testimonios de gente que iba viajando sentada en el tren y cuando pasaba y sentía el ruido, las voces, abría sus ventanillas y si era el momento que estaba orando el pastor por los enfermos, había gente que tocaba su parte enferma y arriba del tren en marcha recibía sanidad. O sea, no estuvo en la reunión, no estuvo en la campaña, viajando en el tren y con el tren en movimiento, ante la oración del pastor, era sanada arriba del tren. Así que milagros de esos montones que se contaban. La música que acompaña este apartado histórico tiene de presentación y fondo instrumental la canción Solo el Poder de Dios, que era una de las canciones que se cantaban todos los días en la campaña. Si bien el coro lema era Argentina, una patria redimida, esta canción Solo el Poder de Dios era cada noche parte en esos cultos de la cancha de Atlanta y de Huracán. Vaya el recuerdo también para uno de los que fue pastores de nuestra iglesia, misionero noruego y que trabajó muchísimo por el extendimiento del país en Argentina, Erling Andresen. Alguien me contaba que estaba junto a él, por eso lo nombro a don Andresen, y estaban a la entrada del estadio y de pronto llegó un hombre con una hija que era paralítica y les pidió a Andresen y a mi interlocutor que le ayudaran a bajar a su hija. La chica era una chica grandota y con mucho cuidado y dificultad también la bajaron y en eso se les acerca un policía y le dice: ¿qué pasa acá? Y entonces ellos le dicen: traen a esta chica paralítica porque cuando el pastor ora, Dios sana a los enfermos.
Quedó ahí la cosa, la chica fue, y ellos se quedaron cerca de ella. Y dice que cuando estaba el momento de la oración, ese policía, junto con su oficial que mandaba la patrulla, estaban adelante. Es decir, estaba más adelante estaba la chica paralítica, al medio de los policías, y atrás don Andresen y quien me contó la historia. Y dice, de pronto cuando Tommy Hicks ora, la chica salta de la cama, de la camilla, y empieza a correr. La perdieron de vista. Y dice, y de pronto vimos a ese hombre que fue tan duro en la entrada diciendo, ¿qué pasa acá? Que le decía al oficial que estaba al lado, acá cuando la gente le pide a Dios, Dios lo sana, mire lo que pasó con esa mujer. O sea, los testimonios empezaron a trascender cada vez más y se fueron hasta el infinito. Dios estaba obrando en ese momento. Fui con unos tíos, yo era muy niña, muy chica, entre 10 y 12 años, y recuerdo la gran multitud de gente que había ido a ese lugar. Y dentro de la cancha estaba la plataforma en el medio casi, y a un costado estaban las muletas, estaban personas con muletas, con sillas de ruedas, paralíticos sin poder moverse, y había una cantidad enorme de gente escuchando el mensaje. Y en una de las oraciones que el pastor Hicks estuvo haciendo, reprendiendo al diablo y a enfermedad para que esa gente fuera sanada, resulta que veo frente a la plataforma personas que se para. Fue algo instantáneo. Eso me llamó la atención, que no fue así algo que se fue paulatinamente, sino instantáneo. Entonces veo que corre hacia el campo de juego, alabando a Dios. Y veo las sillas que levantan, muchas sillas levantadas de gente que estaba corriendo por la cancha. Eso me impactó, hasta el día de hoy me impacta. Veo muletas, un muchacho que levanta la muleta y sale corriendo con las muletas. Luego otros las tiran y salen corriendo, sanados. Fue una noche inolvidable, una noche hermosa. De esto han pasado muchos años y todavía lo recuerdo. Fue algo poderoso. Bastones de personas que no podían caminar fueron sanados. Luego los testimonios de gente sorda, muda, ciegos, que habían sido tocados por el poder de Dios. Esta gente tenía la abuela que está aquí y era ciega, hacía más de 20 años, y tenía otro problema, que tenía los párpados dados vuelta para arriba, y llegan al hospital, está vacío, y se desesperan. Pero alguien le dice, ¿qué buscan? Y nosotros buscamos el hospital y está cerrado. Y entonces le dicen, no, vino un curandero de otro país, qué sé yo, y sacan toda la gente de los hospitales y los llevan ahí a la cancha de Atlanta, que hay un curandero famoso, y se sanan todos, dice. Y entonces esta gente no tenía dinero para ir a otro lugar a hacerse curar ni nada, y dice, vamos a ver. Y fueron a la cancha, se entregaron a Cristo, oraron por ellos y volvieron como fueron. Y se acostaron a dormir, y cuando se levantaron, la anciana veía como una criatura. Y a raíz de eso se abrieron casi muchas puertas acá en el oeste. Yo recuerdo que como era chica todavía teníamos unos vecinos que una de las chicas, de los hijos, le decían la renguita, porque ella tenía una pierna mucho más corta y caminaba muy mal, se apoyaba en su rodilla para caminar. Y no sé cuándo ella fue a la campaña y el Señor la sanó.
totalmente, caminaba como una persona perfecta. Ese fue el milagro que yo vi con mis propios ojos. Tommy Hibbs, después de esta campaña, no volvió a encabezar una actividad de este tipo. Al año siguiente volvió a Argentina, pero solo visitando iglesias y, hasta donde sabemos, realizó una actividad evangelística en Santa Fe. Nunca más volvió a hacer un evento multitudinario como este. Sobre su continuidad se tejieron versiones de todo tipo, ninguna de ellas con la suficiente certeza como para saber realmente qué ocurrió con él después de esta campaña tan impresionante. Era muy común que cuando empezaban a suceder los milagros, la gente de por sí armaba como pasillos en el campo de juego y allí al medio corrían los que habían sido paralíticos, los que habían sido ciegos o cualquier otra enfermedad, y corrían, y la gente desde arriba de las tribunas los miraban, muchos con sus muletas en las manos, otros empujando sus sillas de ruedas, otros tirando audífonos o anteojos porque ya no los iban a usar más. Era una explosión de júbilo el ver cómo Dios estaba haciendo tantas cosas tan maravillosas. Mi madre fue a una de las campañas de Tommy Hibbs y estaba embarazada de mí. Y en un momento el predicador le dijo: ese será mi hijo y yo lo usaré para mi gloria. 13 años después me entregué al Señor y Él me dio un ministerio que ha durado 45 años hasta el día de hoy. Así que el Señor cumplió su palabra. Y trajeron gente, los mismos médicos, cuando oraban, se oraba, porque con altoparlante sintonizaban para que la gente escuche. Y muchos los trajeron con las camas. Los médicos decían: está en la cama, está mal, llévenlo a la campaña. Los médicos le decían a la gente. Y vi que estábamos ahí por pintar. Yo estaba en una tribuna ahí. Y entraban camillas, la gente se pasaba, venían con la cama, los traían enfermos que no se ponen graves, y entonces la gente estaba ya todo lleno por todos lados, así se pasaban las camas de unos a otros, las camillas, hasta llegar que le oraran. Maravilloso, la gente que se sanó no tiene nombre, y se abrieron nuevos grupos de oración y gente que se encontraron, ¿viste? Fue el cielo en la tierra realmente. Si hay algo que tocó mi corazón, y tengo que confesarlo aún hasta las lágrimas en algunas ocasiones, fue pensar en el día después, o en el momento después de sucedido el milagro. Porque muchas veces tomamos el milagro dentro de las estadísticas, se sanaron tantas personas, ocurrió tal cosa, y la persona que fue bendecida está en el anonimato. Sin embargo, lo que quiero recalcar acá es que la persona debe ocupar una centralidad absoluta, obviamente salvando la aclaración de que el centro de todo es Jesucristo y el reconocimiento de su obra meritoria en la cruz del Calvario, sanando nuestras enfermedades y cargando en el madero con ellas. Pero en lo que se refiere a lo humano, el centro es la persona, el necesitado. Imagínense ese chico que hemos escuchado, que bajó corriendo de la tribuna por primera vez en su vida, porque hasta ese momento era paralítico, y armó con los papeles y seguramente una media, una de las famosas pelotas de trapo, y se puso a jugar por primera vez en su vida. Tantas veces habrá mirado a sus amigos, a sus hermanos, y esta vez era él el protagonista del partido. O esa chica, o esa nena a la que la mamá le había llevado en fe un par de zapatos y había sido paralítica toda su vida, y de pronto le ponían los zapatos
y por primera vez en su vida usaba zapatos y obviamente por primera vez en su vida caminaba. Entonces, todo corría, no por una foto que ponemos en una red social, sino por gente que en su barrio ahora caminaba, veía. Y entonces se producía una revolución a nivel barrio. Se producía una revolución a nivel gente. Muchos me han preguntado, Rodolfo, ¿crees que puede volver a repetirse el evento de Tommy Hicks? Y yo digo que sí. De hecho, lo vimos en los años 80 con el ministerio de Carlos Anacondia. Porque ahí también sucedió algo similar. Gente por multitudes que eran sanadas y volvían a sus barrios, a sus casas, y eran el centro de la atención y con eso el centro del mensaje nuevo. Hay un Dios interesado en la gente para sanarla, para bendecirla, para sacarla del pozo en el que se encuentra. Y la gente entonces ya no podía ir a la campaña porque la de Tommy Hicks o la de Anacondia se había terminado en la zona. Y la gente iba a la iglesia del barrio. Y las iglesias barriales se llenaron de gente. Y los pastores de una o de otra actividad, vuelvo a citar a Tommy Hicks o a Carlos Anacondia, aprendieron de eso y entonces cuando volvieron a sus lugares, en fe predicaron y creyeron y los milagros siguieron sucediendo. Y las iglesias barriales iban creciendo porque la gente de la zona se acercaba buscando lo mismo y desbordaron. Y se produjo lo que seguramente podríamos llamar avivamiento, aunque no es un término que aparezca en la Biblia. No la centralidad de una iglesia, de un pastor, de un ministerio, que hace que los demás se debiliten en favor de esa situación, sino que esto hizo que todos se fortalezcan. Lo que significó desarraigar el orgullo, desarraigar lo personal, para buscar todos juntos lo grande de Dios. Y entonces sí, fue Argentina una patria redimida. Y entonces sí será Paraguay una patria redimida, o Chile una patria redimida, o Colombia, o México, o Estados Unidos en la zona de habla hispana que seguramente va a llegar este video. Volverá a ser una patria redimida, un lugar de bendición, un lugar de convocatoria de la gente, un lugar donde las personas vengan y ellas sean el centro de atención para que Dios obre en sus vidas y un Dios glorioso que volverá una y otra vez a hacer lo suyo. ¿Y quién le dice si al final de todo esto no ocurre que sea esta la última gran cosecha antes que el ángel del Señor toque la trompeta y el Señor nos venga a buscar para llevarnos a vivir en la gloria? Argentina, patria redimida, es el lema de nuestra iglesia fiel. Levantemos de Cristo la bandera y argentinos transformados se han de ver. Argentina, la patria redimida, es el lema de nuestra iglesia fiel. Levantemos de Cristo la bandera y argentinos transformados se han de ver. Argentina, la patria redimida, es el lema de nuestra iglesia fiel. Levantemos de Cristo la bandera y argentinos transformados se han de ver. Argentina,